Muy bien, Diego Videla es empresario PYME, sector que siempre está atento. Diego, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, a ver cómo viene el tema de los empresarios, ¿no? Y toda esta cuestión de la integración, además que hablábamos recién con Lole, que es un tema central también, ¿no? Mira, obviamente la integración es fundamental. Lo que pasa es que nos está pasando lo que decía Lole. Estamos con problemas serios, muy severos en Brasil y eso es fundamental. Sobre todo Brasil está en una crisis, yo creo, política que nunca sin precedentes y bueno, eso obviamente agrava su crisis económica. Brasil estaba conectado al mundo y obviamente sufrió mucho los avatares del mundo, pero realmente me parece que Brasil para nosotros es fundamental la integración y también es fundamental también haber fomentado todos estos años el Mercosur, que tampoco se lo fomentó. Bueno, ahí están los resultados, este Mercosur ampliado y los resultados para la industria son evidentes. ¿Qué es lo que espera el empresariado del nuevo gobierno, de esta etapa que viene? Mira, nosotros esperamos fundamentalmente que se debe pegar a la industria. Si vos me decís a mí qué necesita la industria, porque todo el mundo va a decir, yo sé que ya ha hablado, por ejemplo, habló Grobatel, denunciando que la UIA era evasionista, siempre la UIA tiene una fama que nunca la ha tenido, en realidad no sé por qué, pero obviamente el dólar se ha apreciado, la tasa de interés de Estados Unidos va a tender a subir un poco, con lo que habrá que tocar un poco el tipo de cambio. Es evidente, eso nadie lo quiere decir porque se hizo la ecuación de pasivo, la ecuación de salarios, pero hay que tocarlo con otras medidas, tocar el tipo de cambio sin otras medidas, es lo que ya pasó en 2014, es terrible. Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas de cómo se cuida el ingreso del trabajador fundamentalmente, de cómo se cuida el consumo en el mercado interno también, de cómo se van a recobrar los mercados que perdimos una infinita cantidad de mercados, cómo se van a recobrar los mercados. Y fundamentalmente lo que hay que hacer es ver cuántas cantidades de dólares podemos traer a Argentina el 10 de diciembre, porque si no hay cantidad de dólares el 10 de diciembre, los 30.000, 35.000 millones, más un blanqueo posterior, que aunque suene muy mal, y la verdad que suena muy mal un blanqueo, es necesario una exteriorización de fondos del exterior, es necesario que haya dólares en la Argentina para producir los menores males posibles sociales. No van a quedar casi dólares en unas encuestas que hay, y vas a ver que en un momento dado vas a necesitar dólares para no hacer una devaluación sin límite, como ya pasó. Ahora, pero también se habla mucho de los dólares del colchón, digamos, lo que está fuera del sistema, más allá que estén fuera del país o no. ¿Eso puede ayudar en esa coyuntura, en ese momento? Mira, yo no coincido con los economistas en lo que dicen. No coincido, por ejemplo, con Pratt Guy, que dice que va a dejar flotar el tipo de cambio. Me parece un disparate. Pero más allá de que flotar el tipo de cambio en este momento en Argentina, yo creo que nosotros hay que tomar medidas que compensen no una gran devaluación, una pequeña devaluación, un pequeño ajuste al tipo de cambio que no se ajustó, pero no por tanto culpa de Argentina, sino porque todos los países, sobre todo Brasil, han devaluado. Sí, la región devaluó toda. Entonces nosotros vamos a tener que hacerlo, eso es verdad y hay que decirlo. Lo que no tiene que suceder con eso es lo que sucede siempre, que la competitividad no se gana con la devaluación, es un error. La competitividad se gana con reintegro, se gana con como hemos hablado muchas veces, con obra pública. Con el tema del transporte. Además, el campo, por ejemplo, recibe mucho menos de los 9 pesos y pico. Simplemente quizás liberando esa realidad, el campo que tiene grandes problemas podría estar mejor sin devaluar. Va a haber un tema, hay que hacer una reforma, hay que hacer con más suave, como yo te digo, un blanqueo y detrás de eso una reforma impositiva. Si no hacen reforma impositiva, un blanqueo de reforma impositiva, va a ser muy difícil salir adelante. Me parece que hay un escenario que no es tan malo. Me escuché lo que decían los banqueros en Lima, ellos ven un problema no tan grave en Argentina. No creo mucho en la opinión de los banqueros tampoco, pero te digo, me parece que el problema es priorizar la industria, que la industria empiece a producir, y que después también, junto con la construcción en el campo, empiecen a hacer una revolución productiva que la Argentina no tiene hace 200 años. Diego, como siempre, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Pausa, ya volvemos. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810
122 4656. Howard Johnson makes you feel at home. Juan Antonio Laza es el director de la Guía de Estudiantes. Juan, como siempre, muchas gracias. ¿Qué tal, Néstor? Bueno, hay carreras exóticas y posibilidades de estudiar y trabajar de algo distinto. Bueno, la mayoría de los chicos se inclina por las carreras tradicionales, ¿no? Tenemos 200.000 estudiantes de abogacía, pero hay carreras raras, carreras exóticas que tienen una salida laboral interesante porque son pocas carreras y pocos alumnos. Y, por ejemplo, ¿a qué llamas una carrera exótica? Por ejemplo, paleontología, que se puede estudiar en la Universidad Nacional de Río Negro. Argentina tiene un patrimonio paleontológico muy importante, ¿no? Y es una nueva carrera. Existe también en la UBA, pero en Río Negro es cerca del trabajo de campo, ¿no? ¿Y eso tiene qué cantidad de alumnos hoy, por ejemplo? ¿Hay interés? Vos decías, es nueva, pero ¿qué tiene? ¿Alguna motivación especial? No. Hay mucho interés por los chicos, pero después muchos cuando se enteran que tienen que estudiar biología, física, por ahí se desalientan, pero es una carrera que tiene buena perspectiva porque tenemos toda la Patagonia para explorar, ¿no? ¿Y eso en lo económico qué salida tiene? Y bueno, ¿Es gente que gana bien si cuando va a trabajar? Fundamentalmente la investigación, muchos trabajan en Argentina, mucha posibilidad de trabajar en el exterior, ¿no? En proyectos públicos y privados, de manera que la salida laboral también puede ser interesante. Hay otras carreras también, ¿no? Hay carreras cortas, exóticas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una tecnicatura en empresas fúnebres en la Universidad Nacional de Avellaneda. Una carrera que me pareció un hallazgo, se puede estudiar a distancia, porque bueno, el hombre viene honrando a sus difuntos desde la prehistoria, pero en nuestra época hay muy buena salida laboral porque van cambiando las costumbres, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué se aprende ahí? ¿Qué es lo que terminás haciendo? Bueno, todo lo que tiene que ver con el negocio de las empresas fúnebres, nos guste o no, todos en algún momento vamos a pasar a otra etapa, a la otra vida, ¿no? Y ahí está la gestión de estas empresas, que era un campo, un nicho vacío, un campo vacío, ¿no? Para explorar. De manera que es interesante, carrera corta, distancia en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hay otra más que, si te la comento, decime. porque es interesante, en una universidad privada interesada en carrera científica, cuestión rara, ¿no? Esta es la Universidad KS, KS quiere decir Centro de Alto Estudio en Ciencias Exactas, y ahí tienen la Tecnicatura en Biodiversidad, que es la gente que se ocupa de las cuestiones que se pueden extinguir de la naturaleza. Entonces es una carrera muy atractiva para los chicos, ¿no? Y esas son carreras que hoy tienen ¿qué cantidad de alumnos? No. Digamos, ¿no hay motivación casi con ningunos o hay gente interesada? Hay gente interesada, pero aparece la barrera de que son carreras que por lo general tienen mucho de ciencias duras, de química, biología, física, y entonces eso desalienta un poco. Astronomía es otra carrera. Entonces son carreras fascinantes, pero bueno, los chicos muchas veces tienen una fantasía y después hay que sentarse a estudiar, trabajo de laboratorio, ¿no? Eso es lo que desalienta un poco, pero tiene muy buen futuro. ¿Y cuáles son los ámbitos para difundir esto? Porque vos sos un difusor, acá lo hacemos constantemente, pero no siempre uno se entera que existe este tipo de oportunidades. Bueno, en las conferencias que doy por todo el país tengo un capítulo especial para las carreras raras. Hablamos siempre del despropósito que es tener 200.000 estudiantes de abogacía, 180.000 estudiantes de ciencias económicas, un despropósito, ¿no? En nuestro país. Y nos faltan carreras, como te digo, como las que hoy charlamos, las carreras exóticas, paleontología en Río Negro, biodiversidad en KS y todas las carreras científicas que tiene la UBA también. Y esta carrera rara en la Universidad Nacional de Avellaneda, corta y a distancia, que es la tecnicatura en empresas fúnebres. Que bueno, no hay que asustarse porque es una etapa de la vida que todas las familias van a tener que pasar, entonces ahí están las empresas fúnebres para ayudarnos. ¿Y vos ves que las empresas, en este caso, tienen predisposición a tomar profesionales salidos de una formación de este tipo? Y bueno, por supuesto, porque hay una carencia en todas estas áreas, ¿no? De manera que es interesante. Para mí el patrimonio, cuestión aparte del patrimonio fúnebre, los cementerios son un espacio fascinante para visitar. Yo hago muchas clases públicas en cementerios de Argentina, La Recoleta, Chacarita, pero todo pueblo tiene
en su cementerio tiene un patrimonio artístico, monumental, que hay que explorar en el aspecto turístico. Entonces, ahí hay otra brecha interesante Pero ahí es una cosa limitada. Poca gente va al turismo, va de turismo al cementerio. No Excepto, creas, excepto la Recoleta. No, Pero no. en los otros cementerios también se da Sí, así. se empieza a Bueno, la crecer. Chacarita, acá en Buenos Aires, por una cuestión de... Hay algunas figuras ahí de nuestra historia. La Chacarita es impresionante, la Recoleta, pero el Gran Buenos Aires tiene muchos cementerios con esculturas fascinantes. Y Europa ha hecho de los cementerios un espacio turístico por excelencia, ¿no? Los cementerios de París, de Roma, de Génova, de manera que es un aspecto que hay que tener en cuenta porque es también un patrimonio para explotar. Buenos Aires lo hace muy bien con la Recoleta, ¿no? Pero tenemos para explotar todo el Gran Buenos Aires, que hay una infinidad de monumentos, de esculturas para visitar. ¿No? Yo tengo mucho trabajo por ese lado aparte, ¿no? Muy interesante. ¿Hacés visitas a cementerios? Sí, sí. ¿Más allá sí, de la Recoleta? con muchísima gente, ¿no? Ahora tenemos el 7 de noviembre una clase pública. Mucha gente interesada. ¿La clase pública en dónde la haces? Lo vamos a hacer en la Costanera Sur, porque también hay lugares que han sido cementerios, que hoy ya no son, pero hay muchas obras de arte también para ver. Los cementerios, desde el punto de vista del estudio, ¿tienen lugar en las carreras o es algo que todavía no está incorporado en una currícula? No está incorporado y es un espacio fascinante, porque vos en un cementerio es una maqueta de lo que es la historia del arte universal. Tenés gótico, barroco, románico, tenés todo junto. Aparte que podés estudiar historia perfectamente porque están las grandes figuras de nuestra historia, pero para aquel que le interese el arte, la arquitectura, el patrimonio público, la economía también, porque tenés, de acuerdo a la época de la economía de nuestro país, tenés distintos tipos de monumentos fúnebres. Es un espacio fascinante. O sea que para eso también hay un lugar para enseñar, es decir, las universidades o las carreras debieran incorporar en su currículum este tipo de Yo creo que sí, aspectos. yo creo que sí, porque tenemos un temor a todo lo que tiene que ver con la muerte y ya es hora de tomarlo en cuenta. Hay otras culturas que lo toman muy en cuenta. India, la gente incluso alquila un lugar cerca de donde se va a cremar para esperar la muerte. Y eso también es materia de explotación turística. Bueno, y tenemos otro, México, ¿no? Donde la muerte, la cultura de la muerte está presente en la vida cotidiana de la gente. En Oriente ni que hablar, es un recurso también turístico y económico. Ahora, pero en Argentina estamos más, viste que está el tema de la cremación, cada vez más hay de hacerlo todo muy rápido y olvidarse de todo. Bueno, sí, lamentablemente en la Argentina, ya lo ha dicho el Papa, desconocemos a nuestros padres cuando están ancianos y a nuestros muertos dejamos de visitarlos. Bueno, ese es un caso particular del hedonismo que vivimos en nuestro país, que bueno, todo lo que hemos transitado, vos estás transitando un momento difícil en tu vida también, en esa etapa que tenemos que prepararnos para la despedida de nuestros padres, para la decadencia de nuestros padres, tenemos que estar firmes, porque eso deja buen karma también para el futuro. Juan, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Llegamos al final del encuentro de hoy. La próxima semana, más debate industrial. Gracias por elegirnos.